Bueno, y como es costumbre, estamos haciendo una cápsula para diálogos ciudadanos y hemos tratado de hacerla en ya dos ocasiones, pero parece que el en vivo nos corta. Pero lo que estamos analizando es la elección en la Argentina, el fracaso del progresismo de los Kirchner en la Argentina y cómo se enfrenta al interior del peronismo con las visiones más conservadoras alrededor del Fondo Monetario Internacional, la propia censura a la participación interna eh, y el conflicto, por tanto, que lleva a que lleguen a una elección presidencial divididos, con Cristina Kirchner fuera de la posibilidad de participar y con ello pues las circunstancias que implicaron el propio fracaso de el candidato peronista y el triunfo de Javier Milei por más de 2 millones de votos. La realidad es que el progresismo se ha impuesto como una férula por encima del nacionalismo latinoamericano y lo ha llevado al fracaso. Esto es producto de que se eclipsó al nacionalismo latinoamericano con el progresismo español de Podemos y ya vemos lo que ha sucedido. El fracaso de este discurso, esta derecha eh, dentro de los discursos de izquierda latinoamericanos han llevado a una fórmula que ya no genera triunfos. La salida de Evo Morales de Bolivia, no solamente por el fracaso de sus posiciones eh, nacionalistas, sino además por los discursos que iban implicando y las fracturas al interior, llevaron a esta ruptura interna. Y podemos hacer un comparativo entre Bolivia, como decía en otros momentos, y la Argentina, incluso bajo la idea, ¿no?, de Liniera, de García Liniera y de Monedero, que insisten en justificar el hecho de una retroceso dentro de estas oleadas progresistas latinoamericanas, que yo no las veo así. No considero que sean teóricos que estén a la altura de observar que la imposición por encima del nacionalismo y por encima de los discursos antireeleccionistas ha llevado al fracaso de las perspectivas críticas, porque se cierran dentro de las burocracias de los partidos creyendo que el partido son ellos y el partido no los llevó al triunfo, los llevó un conjunto de hartazgos sociales, de crisis del propio ciclo social, de un discurso caduco como es el discurso impuesto en América Latina del neoliberalismo, que es una fase imperial neocolonialista, con todas las implicaciones que tiene la explotación de los recursos de los pueblos para beneficio de las grandes corporaciones internacionales acentuadas en los territorios de los países, grandes países capitalistas, con todo y que se diga que el capital no tiene patria, con todo y que se diga que el capital no obedece a un interés nacional o a un interés de, de raza. Pero pues en los hechos la realidad es otra. En los hechos el europeísmo o la visión europea con sus connotaciones de distinción ha llevado a una guerra fratricida a Ucrania por los recursos naturales de Rusia, la insistencia de la explotación de la vieja cortina de hierro para los intereses europeos por encima de los intereses de las naciones. Si no, pues podemos ver la situación en Hungría, la situación en Polonia, la situación económica y de la población, me refiero, en términos reales, qué beneficios han obtenido de esa llamada libertad europea.
y en todo caso también observar cómo se empata con Milei o un discurso nacionalista como el de Vox de España, de extrema derecha, el de Bolsonaro en Brasil, de extrema derecha, vinculado a los intereses imperialistas europeos, con un discurso además de corte localista, pero sobre todo basado en la idea de el clasismo, de las clases sociales, que ellos sí se reconocen como una clase rica frente a la miseria a la que están enfrentando, frente a los pobres, a los que están enfrentando, y por otro lado tenemos políticos tibios que no llevan a cabo procesos sociales de lucha de clases de profundización, a pesar de que en el discurso lo mencionen. O sea, son radicales de discurso, pero no radicales de hecho. Lo podemos observar en el manejo de los recursos económicos y a quién le ha beneficiado en cada una de estas naciones esos progresismos. Los ricos no se han dejado de ser ricos. Es algo que ha sucedido incluso en el caso de México, en donde el PRIAN, ahora sin D, el PRIAN, se enfrenta al PRIANMOR, porque en los hechos los dos grupos están hegemónicos de acuerdo en la reelección de senadores, diputados, presidentes municipales, y por tanto su discurso no se confronta en una lógica social de transformación. El discurso de las castas políticas es un discurso de ruptura que viene de Podemos en España y que Javier Milei lo adapta a la realidad latinoamericana, a la realidad argentina, harta de la reelección de sus políticos. Y los argentinos no tienen la capacidad de olfatear, o si la tienen, tienen la capacidad de hacerse tontos y no comprometerse con la antireelección, con el sufragio efectivo no reelección, y las implicaciones que esto tiene para una casta dominante que por años ha sido parte de la burocracia política partidista y que en ningún momento han vivido la realidad del argentino común, del latinoamericano común. El hartazgo al que llevó el gobierno de Bolivia de Evo Morales, pues impidió que se generara un proceso de defensa de parte de la sociedad en su conjunto, en su momento a una condición que solamente se logró cuando Evo Morales dijo: yo no me presento a las elecciones. Esto implica también, por otra parte, el observar el desgaste que la propia Venezuela tiene dentro de su estructura de poder, y no porque la reelección no se esté dando en países como Alemania, ¿no? O en países como en Estados Unidos, en donde sus senadores y miembros de la Cámara Baja son octogenarios y son reelectos y tienen todas las consecuencias que ello implica para la propia sociedad norteamericana. Pero volviendo al caso de la Argentina, ¿cuáles son los elementos que han llevado al fracaso del peronismo, de los Kirchner, al fracaso de las posibilidades de que se renueve gobierno por parte de la izquierda? Bueno, pues en primer lugar, una fractura al interior del gobierno de Fernández, una política que ya se veía venir en retroceso con el fracaso de la reforma a la Constitución en Chile, y la pérdida del gobierno en España, la desaparición de Podemos prácticamente, y un giro crítico hacia las posturas progresistas que, insisto, se colocaron como una prótesis sobre el nacionalismo latinoamericano, con pues el hartazgo de la población sobre discursos que no venían a beneficiar su realidad. Lo hemos dicho en otras ocasiones: usted puede hacer con su vida privada lo que quiera, hacerlo valor político ha sido la desgracia del progresismo, y además querer que el ciudadano promedio aplauda
esto como sinónimo de libertad. Se confunden las palabras, como dice Mario Benedetti, y terminamos en una política de género que se degeneró y que termina sin mayor sentido a nivel de los bolsillos, porque en eso sí tenía razón Roosevelt. El bolsillo es el músculo más sensible del ciudadano, del pueblo. Y nosotros pues no podemos dejar de estar de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Las crisis, las inflaciones son aprovechadas por la derecha, pero también son aprovechadas por la izquierda. También son aprovechadas por aquellos que tienen una posición crítica con respecto a la realidad en la que viven. Nosotros no podemos seguir el manual si no lo justificamos frente a la población, porque incluso en sociedades que tienen buenos resultados, la sociedad se harta del espectáculo político, y el espectáculo político, el desgaste del espectáculo político lleva también a que la sociedad haga dos cosas. Una, no es que los peronistas desaparecieran, es que simplemente no fueron a votar, dejaron de ir a votar, y esto llevó al triunfo en esta primera vuelta de Milei. ¿Qué es lo que pasará en octubre? Bueno, tendremos que observarlo, pero yo sigo insistiendo. En el caso de México, en este reinicio de sistema, en este pleito ficticio de las derechas dentro del PRIAN y dentro del PRIANMOR, que están de acuerdo en la reelección del Pacto por México, van a llevar a la sociedad mexicana al hartazgo, porque no es posible mantener la reelección de diputados, presidentes municipales, senadores, y creer que el pueblo de México va a estar contento porque le dan una torta. No es así. El pueblo de México no perdió el mandado. Como decía mi padre, el pueblo de México perdió derechos políticos. Derechos políticos. El sufragio efectivo, no reelección, es un derecho político. Y el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, por más que insiste que él es antirreeleccionista, su estructura política dentro de Morena es porfirista, y corre el serio peligro de no diferenciarse de la derecha dentro del PRIAN. Y el Movimiento Ciudadano, pues sabemos que es comparsa, sabemos que es una comparsa. ¿Qué es lo que implica esto? Pues es una bisagra en el momento en el que hay un descontento, pero al final representa a la misma derecha. ¿Cómo lograr trascender dentro de las estructuras políticas más allá de los conflictos ficticios dentro de la estructura y el desgaste de los discursos políticos que hoy le llaman narrativas, visibilizar conceptos muy en boga, ¿no? Para expresar situaciones que conocemos como eslogan, como teoría política, y que se fueron corriendo rápido del marxismo, o cayeron en este academicismo que raya en explicaciones simplistas, como la de los bienes cotidianos, ¿no? de García Liniera, o la idea de que solamente por el hecho de las castas es que perdió Podemos, cuando no es así. Los Kirchner no perdieron solamente porque el peronismo se sentó, además por la propia traición al interior del peronismo, con Fernández a la cabeza, sino además por un desgaste político dentro de la propia estructura de poder, que ve a los mismos en la derecha y a los mismos en la izquierda. Y si bien es cierto, Estados Unidos tiene el mismo problema con sus diputados y senadores, si bien es cierto, hay reelección en la Alemania, en Europa, donde también están sufriendo el desgaste, y por eso la extrema derecha les está ganando. Si nosotros observamos la terquedad de Vox de meter en las listas a los mismos, ese es el origen de su fracaso. El hecho de que se convierten en listas políticas controladas por las oligarquías, y es lógico, porque
Ellos viven en una monarquía, ese es el sistema político de ellos, en España, en Europa, en algunos países. De hecho, en Europa se convive con los tres sistemas, la federación, la república y las monarquías. Pero en América Latina, en donde somos republicanos, todo el continente, excepto algunos protectorados holandeses y norteamericanos, pero la mayoría somos repúblicas. Federaciones son Canadá, federaciones Estados Unidos. Nosotros somos repúblicas. No podemos tener oligarquías dentro de las estructuras partidistas. Eso nos lleva al fracaso. Por eso está fracasando el progresismo latinoamericano. Por eso va a ganar Milei en la Argentina. Y es una vergüenza que Monedero y Liniera nos quieran venir bueno, ya no hablamos de los demás miembros de Podemos, ¿no? Pablo Iglesias y los demás, que nos vengan a decir cómo se bate la olla. No es posible eso. Hay que analizar con mirada crítica. Desde Radio Artesana, desde Diálogos Ciudadanos, vamos a seguir insistiendo en que hay que recuperar el lema de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección, como forma para garantizar el triunfo de Morena el 2024. Lanzar a los mismos cartuchos quemados no va a garantizar el triunfo. No lo va a garantizar. Y eso es algo que hemos venido platicando con distintos actores políticos. Hay que abrir el escenario político, hay que garantizar que líderes reales ingresen a las estructuras del partido y derrotar a la Morena porfirista, a ese PRIAN, MOR, hay que derrotarlo y hay que derrotar al Pacto por México. Ese es el objetivo principal, derrotar al Pacto por México, en los energéticos, en la educación y en el pacto político, el pacto de Estado. Esos son los aspectos, la lección que nos está dando España y la lección que nos está dando la Argentina. Bueno, hasta aquí dejamos la cápsula de Diálogos Ciudadanos y nos vemos en otro momento, espero que con mejores noticias.